Hola con todos, soy la doctora Georgina Muñoz y en este episodio les recibimos nuevamente en nuestro super canal. Hoy hablaremos de un tema muy importante acerca de las alergias en los niños, desde bebitos hasta las edades un poquito más grandes. Para esta ocasión les hemos invitado a nuestro compañero, el doctor Juan Fernández de Córdoba. Él es alergólogo y su especialidad es en inmunología. Juanito, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, muy saludos a todos. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estos minutos y para poder conversar sobre las alergias y todos los consejos que se le pueda dar a la gente para diagnóstico, para tratamiento y obviamente para prevención de complicaciones de las alergias. Gracias, Juanito, por tu asistencia. En verdad es una preocupación muy grande con las mamitas acerca de lo que es una alergia, cómo diagnosticarla y cuándo tengo que preocuparme. Juanito, ¿cómo les podemos decir a las mamis en términos generales qué es una alergia? Es importantísimo empezar como y a manera de introducción lo que tú me estás preguntando, porque cuando un paciente llega a la consulta buscando ayuda de enfermedades y en este caso de las alergias, es fundamental que se conozcan los conceptos y las definiciones para el público en general. Entonces yo siempre hago una introducción y empiezo explicando que la alergia es una enfermedad crónica, genética, hereditaria e incurable. Eso quiere decir de que tengo que buscar en la familia, papá, mamá, hermanos, los mismos síntomas, las mismas enfermedades, porque esto es genético y hereditario. Y segundo, que la gente tiene que entender que las alergias son incurables, pero obviamente son tratables, son controlables. No les vamos a curar porque es un problema genético, pero les vamos a controlar y a tratar. Y el segundo punto que es importantísimo conocer que la alergia es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que la alergia va a estar en todo el cuerpo, pero existen lugares específicos en donde se producen más síntomas de las alergias que les llamamos órganos de choque, órganos diana, que son los ojos, la nariz, los pulmones, la piel y el tubo digestivo. Eso quiere decir que si yo tengo síntomas de alergia en los ojos, mis ojos se van a poner ojo rojo, comezón, me llora, me lagrimea, se congestiona, se hincha. Si la alergia se va a manifestar en la nariz, me va a dar moquitos, comezón, estornudos, se tapa, se congestiona. Si está en los pulmones, me va a dar tos, falta de aire, me suena, me ronca, me silba el pecho. Si está en la piel, me pueden salir granos, ronchas, comezones y en el tubo digestivo síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. Entonces, una vez que entendemos el concepto de la alergia y que los síntomas pueden ser diversos y estar en cualquier órgano o sistema del cuerpo, entonces es un punto de partida para seguir indagando y seguir explorando cuál es el problema del paciente, cuál es el diagnóstico y qué es lo que podemos seguir haciendo. Es importante considerar que la alergia en sí, como tú decías, es una enfermedad genética, es decir, el niño nace con la alergia, pero van a haber ciertos factores medioambientales que van a desencadenar también exacerbaciones de este proceso. En neonatología hemos trabajado contigo también, hemos tenido muchos casos de sospecha de lo que es la alergia a la proteína de leche de vaca, pero también tenemos ciertas condiciones como problemas principalmente de la piel, la dermatitis atópica. ¿Cómo te ha ido con estos pacientes? ¿Cuál es la primera manifestación de una alergia? Como decías tú, un órgano de choque, la piel, el aparato digestivo. Es correcto. Y especialmente en Estados Unidos, desde hace muchos años ha habido un debate de la división de las especialidades en adultos y en niños. En la alergología, en Estados Unidos, por ejemplo, se defiende muchísimo que la alergología no se puede dividir en adultos y en niños. O sea, no debería haber, hay escuelas, hay gente experta, hay conceptos que nos dicen que no debería haber alergólogo pediatra y alergólogo de adulto, porque la alergia es la única enfermedad dentro de todas las especialidades que comparte la misma explicación en términos médicos, la misma inmunofisiopatología. Es decir, los niños, desde que están en el útero hasta que un ser humano llega a tener 70, 80, 90 años de edad,
pueden presentar enfermedades alérgicas y síntomas de alergias, pero que son diferentes. Pero no es una diferente enfermedad, sino son diferentes síntomas. Entonces, eso nos lleva a responder a tu pregunta de que nosotros en alergología hablamos de la marcha atópica. ¿Qué es la marcha atópica? La marcha atópica es la manifestación de las enfermedades alérgicas de acuerdo al paso de los días, semanas, meses y años. Entonces, en los niños chiquitos, primero se inicia la marcha atópica con problemas de falta de tolerancia a nivel del tubo digestivo. Cuando esta falta de tolerancia a las proteínas, que son alimentos, y en este caso específicamente de las proteínas de los lácteos, se crea una inflamación, pero ya es una inflamación que produce reacciones fuertes. Nosotros le llamamos una reacción inflamatoria de tipo alérgica. Empieza primerito en el tubo digestivo. Entonces, este niño empieza a tener problemas y esa es la reacción que le podemos llamar alergia a las proteínas. El tubo digestivo empieza a irritarse, a inflamarse el momento que tiene contacto con las proteínas y el niño empieza a tener náuseas, vómitos, diarrea, dolor, distensión abdominal, caquita con sangre y las molestias especialmente de dolor y de distensión, y depende de la edad, si está todavía como lactante o si es un niño más grande. Y la segunda enfermedad que empieza a desarrollarse dentro de la marcha atópica es la inflamación en la piel, que nosotros le conocemos como la dermatitis atópica. Sin embargo, dentro de la medicina, como es tan amplio, la dermatitis atópica tiene algunos conceptos, tiene algunos tipos. En medicina llamamos fenotipos a los tipos de alergias o de manifestaciones que hay. Y la dermatitis atópica, el fenotipo de los niños chiquitos, se caracteriza porque tiene muchísima correlación con lo que llamamos la sensibilización con los alimentos, y en este caso las proteínas de los lácteos y que también a veces proteína del huevo. Entonces esas son las dos principales manifestaciones en los chiquitos, ¿no? Las alergias a las proteínas de los lácteos y las alergias a las proteínas de otros alimentos como puede ser el huevo. En nuestro medio a mí me gusta hablar lácteos porque me ha pasado mucho, no sé si a ustedes pediatras también les puede haber pasado de que uno les dice al paciente que tiene alergia a las proteínas de la leche de la vaca y se toman un yogur o se comen un queso o se van a la casa de la abuelita y le hace un locro de papas con nabo, con queso Con leche. y dice, pero usted me dijo que tiene alergia a las proteínas de la leche, no me dijo del Son muchas queso. las ¿Me proteínas, entiendes? claro. Entonces, yo he llegado a esa, es de nuestro medio, es una cosa cultural, no es algo que esté en los libros, en la parte científica, pero es mejor utilizar la palabra lácteos para que el paciente en general se dé cuenta de que el problema puede estar en el yogur, Es en el general. queso, en general. Sí, decíamos, la proteína de la leche de la vaca, lo que esté en los lácteos, obviamente, es la principal proteína que recibe un niño, digamos, menor de 6 meses, ¿sí? Porque en gran cantidad de una proteína no humana y es la que nos puede sensibilizar. Hemos tenido muchos casos de bebés y las mamitas también muy preocupadas porque han tenido cólicos, los bebés no paran de llorar, tienen muchas regurgitaciones, vómitos y algunos moco en las heces y también sangre. Juanito, ¿cómo podemos diagnosticar, cómo recomiendas tú el diagnóstico de este tipo de alergia en niños tan pequeñitos, generalmente menores de 6 meses? Correcto. Como todo en nuestro quehacer diario, especialmente a los médicos que hacemos la parte clínica, los que somos clínicos, el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? El médico tiene que sentarse a conversar con el papá, con la mamá de los chiquitos y hacer una historia clínica. Entonces, para la gente que nos escucha, ¿qué es la historia clínica? Tenemos que sentarnos a conversar primero de los antecedentes. Papá tuvo alguna enfermedad alérgica, la familia de papá tuvo alguna enfermedad alérgica, mamá igual, la familia de mamá, hermanos del paciente, y nosotros vamos sumando datos, criterios, sumando factores para que el paciente realmente tenga que estos síntomas sean una alergia o una reacción alérgica gastrointestinal o que sea otro tipo de enfermedad. Luego de eso los síntomas, ¿no? Que los síntomas correlacionen muchísimo, que el momento que el niño tiene la alimentación, que pase un momento y los síntomas sean a repetición y sean los mismos síntomas gastrointestinales, como tú muy bien lo dijiste.
Luego de eso, pues que el examen físico nos vaya orientando, ¿no? Una de las cosas que este niño puede producir es, depende el tipo de localización de la reacción, puede ser que no tenga ningún síntoma sistémico, puede ser que esté súper bien, que no tenga nada y que su peso y su talla y su crecimiento esté normal, pero también puede detenerse el crecimiento, peso y talla también puede detenerse y ya hablamos de otro tipo, porque hay varios tipos de reacciones alérgicas a nivel gastrointestinal con las proteínas de los lácteos, la leche de la vaca, de los lácteos, entonces ya sería otro tipo de reacción, pero eminentemente es clínico el diagnóstico. Pero si ya como médicos alergólogos queremos hacer un diagnóstico certero, el diagnóstico certero que llamamos el estándar de oro, es decir, la prueba de oro para diagnosticar, le llamamos el reto. ¿Qué Prueba de significa reto. reto? Que yo le expongo a las proteínas, pero bajo un ambiente controlado y bajo cantidades de proteínas controladas. Entonces, yo tengo que exponerle a ese paciente y le tengo que hacer que coma, que ingiera las proteínas a diferentes diluciones en un ambiente controlado. Si el paciente empieza a desarrollar los síntomas gastrointestinales u otros, como también puede sumarse síntomas de la piel especialmente, granos, ronchas, comezones, hinchazones, bajo este reto, pues decimos sí, realmente esto es un diagnóstico de certeza y el paciente tiene una reacción alérgica a estas proteínas. Pero lo más importante para la gente que nos escucha es la historia clínica y para los colegas que nos escucha el diagnóstico es clínico, no tenemos que hacer una historia clínica. Justamente es importantísimo rescatar que la prueba del reto tiene que ser bajo vigilancia médica en un hospital. Podría desencadenar una reacción anafiláctica. Correcto. Esto de reacción anafiláctica, antes de avanzar, ¿por qué es tan importante tenerle presente? ¿Puede estar en riesgo la vida del bebé? Por supuesto, un reto puede llevar a la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es la manifestación más fuerte de la alergia. Hace unos minutos dije que la alergia es una reacción inflamatoria que me va a inflamar ojos, nariz, pulmones, piel y tubo digestivo. La anafilaxia es la reacción alérgica más fuerte en la cual se suman todos estos de una manera súbita, de una manera aguda, abrupta y que puede progresar incluso a problemas cardiovasculares, a un problema de que el paciente tenga lo que llamamos un choque y llegar a la muerte. Entonces, un reto con alimentos en un paciente que se sospecha que tiene alergia puede llegar a eso. Por eso tiene que ser hecho primero por expertos. Segundo, en un ambiente controlado. Tercero, en un ambiente hospitalario en donde contemos con todos los recursos para tratar las complicaciones. Es decir, que yo necesite los medicamentos para tratar la anafilaxia, medicamentos para cualquier otro tipo de reacción, reacciones a nivel de piel, de pulmones, de bronquios, y si se necesita incluso una unidad de cuidados intensivos, pues tengo que tener a la mano. Por eso los retos Mucho cuidado. se obliga a que sea un ambiente controlado, intrahospitalario. Perfecto. Ahora decíamos también, cuando tenemos nosotros un paciente con ciertas alergias, principalmente dermatitis atópica, algunas sustancias pueden desencadenar. Tenemos el caso de bebitos, están muy esperados, siempre las tías, las abuelitas les tejen con mucho cariño lo que son las champras, llamamos acá las chompitas, las casacas y todo esto para los bebés, y en ciertas ocasiones les da reacción. Se nos recomienda colocarles a los bebés ropa de algodón, si es posible blanca. ¿Cuáles son las recomendaciones frente a lo que es una dermatitis atópica en cuanto es el cuidado principalmente con respecto a la vestimenta, a la limpieza del bebé? Es importantísimo hablar de ese tema y esa pregunta es muy, muy importante porque es del día a día y es, como tú dices, en nuestro medio muy común. A ver, en los chiquitos recién nacidos es muy común que se produzcan brotes de inflamaciones de la piel, que nosotros les llamamos dermatitis. Hay varios tipos de dermatitis en general. Pero estas dermatitis, cuando hablamos desde el punto de vista de números, más del 90% no tienen una reacción alérgica y no tienen una reacción inflamatoria inmunológica, sino más bien le llamamos pseudoalergia o reactiva. ¿Qué sucede? Que la piel de los chiquitos es una piel que está recién empezando a madurar, el sistema de defensas, el sistema inmunológico está completo, está íntegro, pero no está maduro, está empezando a madurar. Entonces, cuando tenga contacto con cualquier tipo de sustancia, ya sea física o química,
puede producir una reacción de tipo inflamatoria. Entonces, cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de cambio brusco de temperatura, cualquier tipo de químicos, de lociones, de cremas, puede desarrollar una reacción inflamatoria. Y eso es muy común porque se confunde con alergias, ¿no? A nuestra consulta como alergólogos es muy común que llegue un niño chiquito recién nacido con un brote de unos granitos y nos dicen, doctor, tiene alergia y tiene alergia a la lana, al algodón, porque le puse una chompita y le di, no es alergia a eso, ¿no? Eso es una reacción inflamatoria que le dio y que eso es pasajero y no hay ningún problema. Diferente a que si el paciente tiene dermatitis atópica, es un lactante que tiene alergia a las proteínas de la leche de la vaca y también empieza a desarrollar dermatitis atópica, que son unas lesiones como escamativas, y la piel se hace seca, muy, muy seca, y la característica y la condición obligatoria para la dermatitis atópica es la comezón, muchísima comezón, empieza a picar y empieza a salirle estos granitos en la carita, en el cuello, en los brazos, en las piernas, ahí es diferente. Entonces ahí sí ya se considera de que necesitamos cuidados y estos cuidados son por medicamentos y cuidados generales. Y dentro de los cuidados generales es, primerito, la hidratación, ¿no? La piel de un niño que tiene dermatitis atópica tiene que ser muy, muy bien hidratada con emolientes. Hoy en el mercado existen muchísimas cremas hidratantes y emolientes y que tienen un sinnúmero de componentes proteínicos, proteínas que contiene la piel que ayudan muchísimo a la hidratación. Pero la hidratación tiene que ser una buena hidratación. Me refiero a la buena hidratación en cantidad y en espacio, ¿no? Porque a veces uno le receta una cremita hidratante y dice, póngale esta crema, y luego viene el paciente igual y le dice, pero ¿y qué pasó? Dice, sí, yo le bañaba, le ponía la crema en la mañana y en la noche. 2 veces al día no nos sirve, ¿no? Se han hecho muchos foros y de análisis de expertos y muchos dicen que la crema hidratante, los emolientes se deberían utilizar siquiera cada 2, cada 3, cada 4 horas, que es lo que el paciente va a empezar a resecarse. Entonces eso uno tiene que explicarle al paciente que hay que utilizar muchas veces la crema hidratante. Y en lo que se refiere a la ropa, mientras ropa menos causante de inflamación puede producir, es mejor. Entonces el algodón, por ejemplo, es una de las mejores consistencias de ropa que pueden producir problemas de irritación. Juanito, y avanzando un poquito más, subiendo en la edad ya, decíamos esto de la marcha alérgica, principalmente cuando un niño presenta la llamada rinitis alérgica. ¿Qué signos presenta, qué síntomas, cómo podemos diagnosticar y cómo podemos ayudar? Correcto, como dices tú, ¿no? Vamos avanzando en la edad y las alergias a los alimentos empiezan a disminuir, la dermatitis atópica muchas de las veces empieza a disminuir y el niño empieza a tener ahora problemas en la parte respiratoria, ¿no? En su naricita y en sus pulmones, cuidado. Entonces, muchas de las veces también el niño empieza a tener tos, falta de aire, le silba el pecho, le duele el pecho. Estos síntomas son síntomas de asma bronquial alérgico. Es difícil diagnosticar en un chiquito, ¿por qué? Porque no pueden hacer los exámenes que se diagnostica, que son las pruebas de función respiratoria, como la espirometría, pero eso no significa que no tenga. Entonces eso también a veces hay un subdiagnóstico y estamos medio asustados y porque el papá y la mamá no quieren escuchar la palabra asma. No, doctor, a mí dígame que mi hijo tiene alergia, pero no me diga que tiene asma. Y cuando los pulmones y los bronquios se inflaman por este mismo tipo de inflamación, se llama asma bronquial alérgico. Es decir, es la misma enfermedad, pero está en los pulmones. Cuando se inflama la nariz se llama rinitis alérgica, que casi siempre van de la mano con los problemas respiratorios de los bronquios. Y en la naricita se va a producir moquitos, comezón, estornudos, se tapa, se congestiona la nariz. Entonces el niño empieza a pasar siempre con moquitos, tapada la nariz y congestionado. Y claro, ya tenemos que pasar a este siguiente nivel para diagnosticar la rinitis del asma y darle el tratamiento. Juanito, algo que es muy importante que tú decías, siempre va dado de la mano lo que es la rinitis alérgica con el asma. Y decimos, en un niño que está con asma, descarte que esté con una rinitis y tal vez una complicación, una sinusitis. Y al revés, un bebé que esté sinusitis, descarte de que esté realizando un asma. ¿Tú qué opinas de eso? Correcto. Se han hecho estudios, ¿no? Y el 80% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis
alérgica. Y el 50% de los pacientes que tienen rinitis pueden tener asma, es decir, es la mitad de pacientes. Entonces, si yo veo un paciente que tiene molestias en su naricita, tengo que obligadamente preguntar por los signos y síntomas de asma y buscar intencionadamente asma y viceversa. Si veo que tiene asma, con mucha más frecuencia, 80%, voy a encontrar que hay rinitis. Y obviamente, si un paciente tiene rinitis alérgica y asma bronquial alérgico y yo no trato a las dos enfermedades, no se van a mejorar ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque tienen la misma inmunofisiopatología y desde el punto de vista de células, ¿no? Para que los médicos nos entiendan la parte histológica, las células que se inflaman es la misma. Entonces, si yo solo le desinflamo la nariz y los bronquios no, no voy a mejorar ni el uno ni el otro. Es una enfermedad muy frecuente lo que es la alergia, pero hay ocasiones en las que tenemos muchos pacientes que están con flujo nasal constante, muchas mamitas nos indican que están roncando, con problemas de tos. ¿Cuándo tiene que ya atenderle el alergólogo? ¿Cuándo tengo que ya enviar para realizar los exámenes, principalmente para determinar un asma o tal vez una rinitis con una alergia específica? Es importantísimo que nosotros, cuando vemos a un paciente que tiene infecciones a repetición, el niño que se está enfermando a cada momento, que está a cada momento con medicamentos, hay tres cosas que pueden estar pasando. Yo siempre les digo eso a los colegas médicos y también a la gente. Si yo veo un paciente que se está enfermando a cada momento, tiene tres cosas. O tiene alergia, o tiene las defensas bajas, es decir, puede tener una inmunodeficiencia primaria, o tiene las defensas normales, pero están inmaduras, que es el proceso más común de todos, que está en maduración. El sistema inmunológico nace normal, pero inmaduro. Es como un boxeador, no está ahí listo, pero tiene que ir preparándose, y esa preparación es con infecciones. Ahora, si las infecciones son muy frecuentes, y hablamos, no hay un número exacto, pero se habla entre 4 a 5 al año, y que son graves, o sea, no es la simple infección por virus que le dio los signos y síntomas de virus y que duraron de 5 a 15 días, sino más bien ya se complicó más, hizo una infección bacteriana o ya una neumonía o ya se hospitalizó y ese es un foco rojo que a mí me dice, oye, no es simplemente la inmadurez, sino puede ser ya o una inmunodeficiencia o una alergia. Entonces, sería más bien en el paciente que se está enfermando a cada momento, que no son infecciones leves, podemos decir así, y que ya son más complicadas, que ya hayan necesitado antibióticos o incluso hospitalización. Y va a ser necesario que tal vez en alergología nos ayuden con lo que son pruebas específicas ya. ¿Cuáles recomiendas tú? ¿Las serológicas, las que hacemos en sangre o las de piel? A ver, el gol estándar, el estándar de oro son las pruebas cutáneas de alergia, ¿no? Las pruebas cutáneas de alergia tienen Las que hacerse en mejores. piel, pero ya existen pruebas en sangre que tienen la misma correlación. La más importante es una prueba que se llama InmunoCap, que en el Ecuador no existe. No hay la máquina para hacer eso. Y la segunda mejor es una prueba que se llama Alex 2, que esa sí existe en el Ecuador. Y valga la oportunidad aquí, Jorina, de que aclarar este tema. Hace muchos años se hacía un examen, vamos a hablarlo así, que se llama RAST, en la cual nos dan una aproximación a las sustancias que producen alergia. Se han hecho estudios de tipo numérico, hablemos así, en matemáticas, y no correlaciona bien los signos y los síntomas con las pruebas cutáneas con el RAST. En nuestro medio es muy común que se pida RAST a muchos Y pacientes costoso también. y es costoso y no nos da mucha información y a veces se confunde la información, especialmente con alimentos. Y yo como alergólogo no recomiendo el RAST, o sea, eso no debería ni siquiera ya hacerse. O sea, en México, en donde nosotros nos formamos, ya no teníamos el RAS, nadie hacía RAS, o sea, eso era como una cosa de la historia. Y otra cosa en este tema de los alimentos, que también está en boga ahorita y que quisiera que quede totalmente saldada esta cuenta, la IgG. Se hacen muchos estudios pidiendo IgG para ver supuestamente intolerancias. Tampoco ha servido ese examen, ¿no? La IgG lo único que nos demuestra es de que el paciente tiene tuvo contacto con esa proteína y nada más. Así Memoria que nada más. no recomiendo ni RAST ni IgG. Lo que se recomienda son las pruebas cutáneas o el Alex 2 que sí tenemos en el Ecuador. Perfecto. Juanito, ¿y cuáles serían unas recomendaciones importantísimas para las mamitas? ¿Sí? Unas tres recomendaciones como para prevenir una alergia. Eh,
Sí hay cómo prevenir el desarrollo y incluso los síntomas fuertes. La primera, aquí en pediatría hablando, lo que ha visto que se previene los síntomas de desarrollo es la leche materna, ¿no? La leche materna es el número uno. Leche materna exclusiva los 6 primeros meses de vida. Segundo, la introducción de los alimentos. Hoy ha cambiado el paradigma y se supone que la introducción de los alimentos tiene que ser muy temprano. Se habla desde los 6 meses, con todas las proteínas que se puede hacer, excluyendo obviamente la sal y el azúcar, se debe introducir tempranamente. Entonces, que la introducción no sea tan tardía como al año, año y medio, sino más temprana. Tercero, siempre evitar las infecciones virales. Los virus también sí se ha visto de que son factores de riesgo para esto. Y en el embarazo, que nos saltamos a la lactancia, y en el embarazo, que un embarazo sea sano, ¿no? Controlado con un médico, sin alcohol, sin tabaco y una alimentación sana. En lo que se refiere ya a los niños como tal, también se ha visto que se puede prevenir con una buena alimentación y la buena alimentación no es con suplementos externos, sino con suplementos de alimentación normal. Leche, Alimentos. carnes, huevos, granos, frutas, verduras, vegetales, legumbres, granos y hortalizas. Con una buena alimentación el niño va a permanecer bien, pero si ya genéticamente tiene la predisposición y hay factores externos, pues va a desarrollar alergia. Perfecto. Queremos agradecerte muchísimo, Juanito, por tu participación y queremos agradecerles a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, danos tu comentario y compártelo. Gracias, Juanito, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y un abrazo a todos.